Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Juan. Vamos a buscar la palabra de Dios. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5 del versículo 15 voy a leer. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo unigénito, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte la vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo y resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero
yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros con un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hasta el versículo 47 he leído. Mientras tanto que estoy leyendo San Juan capítulo 5, desde el versículo 15 hasta 47, estoy pensando profundamente sobre esta palabra, porque este libro, San Juan, es totalmente diferente que San Mateo, San Marcos, San Lucas. ¿Cuál es diferencia? Este libro San Juan estaba saliendo mucha palabra de Jesucristo. Por ejemplo, ¿no? Ahora está explicando cada versículo. Eso es una enseñanza verdadera. Porque cuando Jesucristo habla sobre la verdad. Por esa razón, nosotros podemos valorar de la existencia de este libro San Juan para conocer la palabra de Jesucristo que había dicho hace unos de 2000 años atrás, pero como si fuera que en esta noche está hablando hacia nosotros. Por eso doy gracias al Señor, porque Dios nos regaló la Biblia como regalo de Dios. El día de hoy nosotros podemos enfocar estas palabras. Hay muchas palabras que nosotros podemos tocar, pero no sé muy bien cómo Dios nos da entendimiento. Ya, por ejemplo, ¿no?
el versículo 45, de primero vamos a tocar el tema de eso. ¿Cómo dice? No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Está diciendo así, ¿no? Acá sale un hombre muy famoso, se llama Moisés. Moisés, él conversó directamente cara a cara con nuestro Dios en el monte Sinai. Por esa razón, Moisés era como siervo de Dios. También él podía recibir 10 mandamientos de Dios. Él también podía dirigir a Israel en esa época. Pero por fin, Moisés escribió acerca de Jesucristo. Dios un día va a dar un profeta verdadero como yo. Toda la gente tiene que escuchar de él. Si no escucha de él, será juzgado y muerto. Se refiere ese profeta a nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, aparentemente Dios había dado mandamiento de Dios al mundo a través de Moisés para que recibiera la salvación a través de cumplimiento de mandamiento de Dios. Pero la verdad que no es así. Solamente por medio de mandamiento de Dios podrás saber acerca de pecado para reconocer de maldad. Si no tiene la ley, entonces la gente no puede confesar, tampoco puede aceptar, reconocer de su maldad. Pero en la ley existe, ¿no? No codiciarás, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. Entonces, por causa de tener mandamiento de Dios, la gente puede comparar de su obra y luego se siente como condenados. Por esa razón, entre los maestros de la ley, ellos estaban investigando y cómo Dios había mandado. También si la gente cuando va a cumplir todos los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que va a adquirir? ¿Saben qué? Cuando uno puede cumplir el mandamiento de Dios, puede obtener la vida eterna. Es muy importante. Por tener la vida eterna, puede ser salvo. Ese es el camino de la ley. ¿Cuántas personas estaban caminando este camino para obtener la salvación, la vida eterna, por cumplimiento de mandamiento de Dios? Mucha gente, ¿no? La mayoría de gente está caminando este camino. Hasta en este momento, los que están congregando en la iglesia también están caminando este camino. Aunque todavía no conocen muy bien, este camino no alcanza a llegar al destino para obtener la vida eterna, porque Dios no le reconoce la obra de ser humano. Ninguna persona puede cumplir todos los mandamientos de Dios. Solamente hay diferencia. Alguna persona no comete mucho, alguno comete bastante.
Hay diferencia entre los hombres, pero para Dios nada que ver. ¿Por qué? Desde el nacimiento la gente está siendo como pecador. Por eso, por su obra no puede ser salvo. Solamente por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo que hizo la redención eterna, por su sangre puede recibir el perdón de los pecados. Puede ser justificado, santificado y perfeccionados. Este camino es totalmente diferente que lo que camina en el camino de la ley. Pero hoy en día, por medio de engaños de Satanás, está mezclado las dos cosas. Creyendo en Jesucristo, pero todavía no recibió el perdón eterno, siendo pecador. Por esa razón quiere cumplir el mandamiento de Dios para ser salvo. Significa que cumpliendo el mandamiento de Dios, creyendo en Jesucristo y quiere obtener la vida eterna. Está mezclando, como igual que, ¿no? Ya una persona está pidiendo Coca-Cola. Otra persona está pidiendo cafecito, café con leche. Pero el que sirve a la gente, ¿no? Y la mitad de Coca-Cola y se mezcla café caliente y encima de eso y pone leche. Entonces uno que toma este vaso de Coca-Cola, ¿cómo va a sentir? ¿Es Coca-Cola? Sí, tiene líquido de Coca-Cola, sí, contenido poquito, como 50%, ¿ya? Y uno que está pidiendo cafecito con leche, pero tomando este vaso que está mezclado con Coca-Cola, ¿puede sentir que ese es café? No. Ambos lados creo que van a enojarse y van a echar contenidos. Ya, no quiero tomar esto porque no es cafecito, no es Coca-Cola. Coca-Cola tiene que ser solamente puro Coca-Cola. Y otro, café, con leche, nada más. Si alguno no pide leche, entonces cafecito nomás. No tiene que mezclar. Hoy en día también está mezclando. Por eso Jesucristo estaba hablando. Pero ¿quién estaba llamando atención de la palabra de Jesucristo en este momento? Jesucristo con sus discípulos están luchando contra los judíos. Pero judíos, todos son como mayoría de los israelitas. Uno de como 99% ya cantidad. Solamente único, Jesucristo y los discípulos, entre 13 personas, están peleando. Aunque Jesucristo estaba hablando sobre la verdad, pero en esa época mucha gente no quería aceptar la palabra de Jesucristo, sino que quería matarlo. Ya, ¿por qué quería matar? Dos condiciones. Uno es, ¿por qué está derrumbando el día de reposo? Es una ley, ¿no? El día de reposo tiene que trabajar o no tiene que trabajar. El día de reposo no tiene que trabajar. Tiene que descansar. Entonces, ¿para descansar es fácil o difícil? ¿Cuál es más difícil? ¿Trabajando todo el día? ¿Descansando todo el día? ¿Cuál es más fácil? Creo que descansando todo el día es más fácil. Pero el ser humano no puede descansar todo el día. Quiere hacer algo, quiere trabajar, quiere algo. Significa que la gente no puede guardar el día de reposo.
que descanse. No puede. Jesucristo voluntariamente estaba trabajando el día de reposo. Esta obra estaba chocando fuertemente con los judíos. Los judíos estaban observando. El día de reposo, Él curó al enfermo que tenía durante 38 años. Además, este enfermo que fue sanado, levantó el lecho y andaba. No, Señor, venga. Señor, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está llevando su lecho el día de reposo? No por mi deseo, sino que el que me curó, ya Él me mandó para que yo llevara este lecho. ¿Quién es? No sé yo. Maldito. Significa que los judíos no querían ver milagro de Jesucristo. Milagro de Dios que estaba manifestando, ¿no? En esta palabra, Jesucristo estaba diciendo, mire, yo no es necesario tener testimonio de los hombres, sino que testimonio es lo que yo estoy haciendo, trabajo con Dios, curando, sanando a los enfermos. Ese testimonio para que confíe en Jesucristo, para que crea en Jesucristo, para que honra a Jesucristo como igual que honrando a Dios. Pero la gente no le gustó. Por causa de eso quería matar, dice, ya matar. ¿Sabe? Que para matar la gente, ¿qué tipo de pecado debería tenerlo? ¿Pecado liviano o pecado de crimen? Así dice, ¿no? Y tal vez, pecado pesado, matando a la gente. Significa que si Jesucristo estaba curando la gente, sanando la gente, ¿cómo puede matarlo? Absurdo, ¿no? Pero ellos querían matar. Ya, veamos en esta palabra. Ya, el versículo 17, busquemos. Así. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta palabra ya los judíos no podían comprender, ¿no? El versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Según esta explicación, como dice, mi Padre es Dios. Mi propio Padre es Dios. ¿Es la verdad o no? La palabra de Jesucristo es la verdad. ¿Es cierto? Cuando hablan la verdad, cuando los judíos que estaban creyendo en Dios, que estaban teniendo respeto de la ley para ser justo, tales personas estaban muy enojados contra Jesucristo, querían matarlo. ¿Por qué? Pensamiento de ellos es totalmente diferente que la palabra de Jesucristo. Significa que Satanás trabaja por medio de religión. ¿Sabe? Que Satanás utiliza por la religión. Aparentemente los judíos creen en Dios, pero nuestro Señor Jesucristo consideraba a ellos
que ellos están confiando en Satanás. Aunque ellos estaban ingresando en el templo de Dios, adorando al Señor, ofrendando al Señor, cumpliendo el día de reposo, pero en el corazón de Jesucristo, ¿cómo interpretaba a ellos? Todos son hijos de Satanás. Wow, terrible. ¿Es cierto o no? No es que les faltaba poquito para ser salvos, sino que desde el principio estaba equivocado. Pensaba que ya ellos son hijos de Satanás. Por eso en este libro San Juan estaba discutiendo constantemente la palabra de Jesucristo con los judíos, estaban chocando, peleaban. ¿Por qué estaban peleando? El espíritu de Jesucristo y el espíritu de ellos son diferentes. ¿Sabe qué? En la familia, si tiene diferente corazón, ¿qué es lo que surge? O sea, padre, su hijo, si tienen diferente corazón, siempre pelea. Padre dice que, hijo mío, tiene que estudiar. Su hijo, ¿cómo responde? Papá, yo no quiero estudiar, yo quiero jugar. No, estudiar. No, yo no quiero estudiar. Ya, madre, y puede decir a su hija, hija, usted tiene que estudiar carrera de medicina. No, yo quiero ser cantante. ¿Cantante? ¿Y siendo cantante va a ganar mucha plata? Creo que sí. No, será mendiga. Entonces, tiene que estudiar. Tiene que ser doctora. No, no quiero. Ya, en la familia, si lleva diferente corazón, siempre discuten, siempre pelean. ¿No es así? Entre matrimonio también. Su marido pregunta a su esposa, mi amor, ¿qué menú está preparando en el almuerzo? ¿Almuerzo? No preparo nada, usted ya compre allá en el mall, coma allá. No, yo quiero comer en mi casa. Mire, yo no quiero descansar. Quiero ver solamente televisión. En aquel entonces ya está llevando mismo corazón o diferente corazón. Pregunto. Está llevando diferente corazón. Su esposa dice que, mi amor, yo quiero comer salmón frito. Su marido, ¿cómo tiene que responder? No tengo plata. Usted compra allá en el mercado. Ya, si habla así, ¿pelea o no pelea? Si no pelea y luego va a vivir tranquilamente, este matrimonio superior. Pero normalmente si choca, yo quiero, yo no quiero, yo quiero, yo no quiero, pelea. ¿Por qué? Está llevando diferente corazón. ¿Es cierto? Entonces, en la familia, entre matrimonio, mi amor, ¿qué quiere comer? Yo quiero comer fideo. Yo estaba pensando eso. Fideo, está bien, voy a prepararlo. Espere poquito, luego durante una hora estoy preparando. Ya al llegar el tiempo de almuerzo, ya coma. ¿Qué le parece? Ya, está rico, qué bueno.
¿Está uniendo o está separado? Corazón. Está uniéndose. Por esa razón, cuando habla la gente, cuando acepta la palabra, ya se une su corazón. Como esta forma. ¿Entiende? No es difícil, es fácil. Para acompañarse junto, tiene que unir el mismo corazón. También, para servir al Señor, ¿no? Para servir a Jesucristo, tiene que tener el mismo corazón. Jesucristo, como decía, mire, yo no quiero recibir testimonio de hombres. ¿Por qué? Mi testimonio es que lo que yo hago, porque Dios trabaja, yo también trabajo. Mi Padre es Dios. En aquel entonces los que están escuchando la palabra de Jesucristo, ¿cómo tienen que estar? Amén, gracias. Ahora entiendo, tú eres hijo de Dios. Solamente Pedro no estaba diciendo, porque algunas personas estaban creyendo en Jesucristo en algún momento, ¿no? Y luego apartaron de Jesucristo. Por eso Jesucristo tenía algo de angustia de corazón, ¿no? Con ese corazón ya estaba contando con los discípulos. ¿Ustedes también quieren partir de mí? De repente, hijo de Simón, Pedro decía, Señor, tú eres hijo de Dios. Tiene la palabra viva. ¿A dónde nosotros iremos? No, nosotros quedaremos con usted. Ya, Pedro estaba descubriendo algo que en la palabra de Jesucristo tiene la vida eterna. También Jesucristo es hijo de Dios viviente. Por eso Jesucristo le alabó. Muy bien. El versículo 18, como dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, siendo ser humano. Quiere ser igual a Dios. Ya es digno de ser muerto. Así estaba pensando entre los judíos. Pero Jesucristo, ¿cómo podía decir? Yo soy hijo de Dios. También Dios es mi Padre propia. También Dios está trabajando, yo trabajo. Solamente Jesucristo estaba hablando sobre la verdad. Pero el ser humano pensaba que Jesucristo es como igual que nosotros. Jesucristo no era como igual que nosotros, totalmente diferente. Veamos esta palabra como dice el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esta palabra creo que estaba chocando fuertemente contra los judíos. Imagínense, ¿no? En esa época, antes de nacer Jesucristo, entre todos los israelitas, ellos tenían gran respeto dos personas. Uno es Abraham. Abraham era padre de la fe, ¿es cierto? A través de Abraham ya estaba formando el país Israel. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró 12 hijos, formando 12 tribus. Por esa razón, iniciando de historia de Israel desde
Abraham. Además, pasando uno de 500 años, ya Dios utilizó la vida de Moisés. Moisés era siervo de Dios. Él rescató a Israel, que estaba siendo como esclavos durante 430 años en Egipto, rescatando por la gracia del Señor con gran poder de Dios. Y luego él recibió 10 mandamientos y formando el tabernáculo de reunión. Por eso, entre todos los israelitas estaban enfocando dos personas. Uno, Abraham, otro era Moisés. Pero estaban tranquilos, estaban viviendo bien cada día de reposo, estaban adorando al Señor, matando a los animales para servir al Señor, ¿no? Pero de repente apareció uno desconocido. ¿Quién es? Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. De repente él estaba hablando, quebrantando el día de reposo y decía que mire, Dios no va a juzgar nada, sino que Dios entregó este juicio, autoridad de juicio a su hijo. Yo soy tal persona. Yo voy a juzgar. ¿Ustedes cómo van a aceptar esta palabra? Si ustedes serán como judíos, entonces de ninguna manera. Ahora nosotros tenemos que agradecer al Señor porque si hubiera nacido como los judíos en la época de Jesucristo, nosotros también tenemos que pelear, agarrando una piedra, maldito, vamos a matarlo, por tener tradición, por tener nuestra idea, por tener diferente corazón. Es correcto. No es que solamente los judíos malditos, sino también nosotros. ¿Por qué? Hoy en día también está llevando como el corazón de los judíos. Mucha gente solamente está enfocando. Tenemos que guardar 10 mandamientos, tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar, tenemos que hacer bien, tenemos que arrepentir, ya tenemos que andar bien para recibir la salvación. Pero de repente alguno dice, no, para recibir la salvación no necesita trabajar nada, ni cumplir mandamiento de Dios, ni dar nada de ofrenda. ¿Por qué? Para recibir la salvación. Solamente necesita creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo para ser justo, santo y perfecto. ¿Cómo acepta? No acepta. ¿Por qué no acepta? Es diferente. ¿Qué aprendió? ¿Sabe eso? Porque la gente cuando aprendió una cosa anteriormente lleva hasta morir. No puede cambiar fácilmente. Tradición. Sí o sí tiene que descansar el día de reposo. No tiene que curar nada, ¿ya? Pero Jesucristo estaba hablando, ya mire, el día de reposo, una vaca o una oveja se cayó en el hoyo, ya. Ustedes pueden dejar oveja, vaca que está ahogándose, ya, el día de reposo. Por tener el día de reposo, nosotros no tenemos que trabajar, por eso, deja para que muriera. No, para salvar, así dice. Significa que hasta la vida de los animales, para salvar, por eso quebranta el día de reposo. Pero Jesucristo estaba curando a los enfermos el día de reposo. Pero toda la gente está reclamando. Blasfemia. ¿Cómo puede quebrantar el día de reposo? ¿Cómo trabaja? No. ¿Quién es usted? Yo soy una persona que tenía mucha como enfermedad durante 38 años. Pero ¿por qué está caminando? Tiene que acostarse otra vez. Ya tiene que... Creo que ellos tanto quisieran que acostara en la cama.
Sí, quédese allá nomás, ya. Tranquilo, ya, tranquilo. Mejor que duerma ya, allá. Pero Jesucristo voluntariamente, Jesucristo sabía muy bien el día de reposo cuando Él va a trabajar, ya reclama y murmura y contra Jesucristo. ¿Sabía o no sabía? Jesucristo sabía toda mente, todo corazón de ser humano. Porque voluntariamente estaba quebrantando, volcando. Porque el dueño del día de reposo es yo soy. Yo soy. ¿Entiende? Yo soy amo, yo soy dueño. El que les mandó este mandamiento, yo soy. Pero ellos no podían relacionar. Jesucristo que les mandó mandamiento de Dios. Por eso Él puede trabajar, quebrantar, no hay problema. Él puede hacer todo. Nosotros tenemos que creer. En esta discusión de la palabra de Jesucristo, nunca está saliendo nada. Para recibir la salvación, tienen que cumplir el mandamiento de no. Sino que, créeme, solamente está diciendo, créeme. Ya, los que estaban creciendo en Moisés, ellos estaban pensando que para recibir la salvación, para recibir la vida eterna, sí o sí tenía que guardar el mandamiento de Dios. Pero Jesucristo tenía otro camino. Yo soy camino, la vida y verdad. Totalmente diferente. Por eso Jesucristo estaba diciendo así. El versículo 24. Yo leo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ya, voy a presentar ante ustedes esta palabra, ¿no? Para tener la vida eterna hay dos opciones. Uno es, como lo que está confiando los judíos en la ley, guardando todo mandamiento de Dios, podrá obtener la vida eterna. Pero Jesucristo, como estaba diciendo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Las dos cosas, el que me oye y cree en Dios, tiene, no es que tendrá, sino que ya tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Significa que Jesucristo estaba dando la gracia. Jesucristo estaba hablando la verdad. Ser humano, para ser salvo, hay dos opciones. Uno es, perfectamente tiene que cumplir el mandamiento de Dios. Perfectamente tiene que limpiar su pecado por su oración. Pero no puede hacer cumplir el mandamiento de Dios perfectamente. Además, no puede limpiar por su oración perfectamente su pecado. Por eso se condena por sí mismo. Está siendo condenado. Yo soy pecador. Desde el principio que está congregando a la iglesia hasta fin, hasta morir, está repitiendo, yo soy pecador, fulano es pecador, pastor es pecador, yo soy pecador, todo pecador. Es cierto, todo el mundo pecadores. ¿Por qué? Todavía no trasladó al mundo de Jesucristo. El que cree en mí y el que cree al que me envió tiene vida eterna, no tendrá condenación. ¿Por qué? Jesucristo decía, yo soy la verdad y el camino y vida. Jesucristo cargó todos nuestros pecados, quitando todos nuestros pecados. Y luego Él canceló el precio de todos nuestros pecados, una sola vez para siempre.
habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Mucha gente 1000 veces estaba escuchando esta palabra, pero no puede darse cuenta de importancia. ¿Qué? Habiendo obtenido eterna redención. Está bien, Jesucristo hizo la redención eterna, pero yo soy pecador. Porque su pensamiento rechaza la sangre de Jesucristo. Por su ignorancia pisotea la sangre de Jesucristo. La palabra de Jesucristo tiene que vencer contra su pensamiento. ¿Es cierto o no? Ya, veamos. San Juan capítulo 1, el versículo 12. ¿Cómo dice? San Juan capítulo 1, el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así dice. Para ser hijos de Dios, ¿dónde está apareciendo que tenemos que cumplir todos los mandamientos de Dios? No, creer. Recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Creyendo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, ¿qué hay? Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Solamente nosotros tenemos que decir amén. Ya había cancelado el precio de todos nuestros pecados. Jesucristo pagó el precio de nosotros para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso Dios nos dio nueva promesa, por nuevo pacto, como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por la sangre de Cristo nosotros fuimos justificados para siempre. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy hasta acá compartimos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por enviar al mundo su Hijo amado. También a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podíamos recibir el perdón eterno. También a través de la sangre de Jesucristo, nosotros fuimos justificados, santificados una sola vez para siempre y perfeccionados. Por eso nosotros infinitamente podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por darnos esta bendición a cada uno de nosotros. También, Señor, espero que utilice cada uno de nosotros para que nosotros también podamos transmitir esta verdad al mundo. Señor, espero que nos bendiga para que sigamos adelante estudiando la palabra del Señor. Gracias todo, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.